Formato de un manuscrito. Consideremos algunos aspectos importantes. El lenguaje a utilizar debe ser académico, utilizar menos palabras, cuidar la ortografía y los signos de puntuación. Si utilizo puntos seguidos, emplear solo 3. Si empleamos algunos elementos como SA, SAC, recordar que no se colocan puntos en las abreviaciones. Si queremos utilizar las comas para enumerar o presentar algunos elementos, se hará de la siguiente manera: 1, 2 y 3. Y en caso de confusión, cuando tenemos dos i, antes de presentar el último elemento, colocaré la coma. Asimismo, evitemos algunas expresiones que puedan generar ambigüedades. Por ejemplo, María vio a Rosa alegre. ¿Quién estaba alegre? ¿María o Rosa? De preferencia, presentemos nuestro trabajo en tercera persona. Por ejemplo, el emplear en el documento que estamos elaborando términos como en nuestra investigación, en nuestro trabajo, en nuestro país, no deberían existir, con la finalidad de ser más objetivos en el presente trabajo, en el presente documento, en el país. Asimismo, evitemos gerundios al expresar nuestras ideas. El lenguaje debe ser claro y simple. Evitemos un lenguaje coloquial, la redacción pulcra. Asimismo, evitemos notas a pie de página. Todo debería estar expresado en el mismo documento. Las negritas no deben ser utilizadas en el cuerpo del documento como en los párrafos, sí en los títulos y subtítulos del trabajo que estoy elaborando. Asimismo, evitar subrayar. Números menores a 10 se expresan en letras, mientras que 10 a más se colocan en números. Es decir, en letras debe estar escrito hasta 9. El punto se usa para decimales, la coma para miles y para millones el apóstrofe. Con respecto al uso de comillas, estas se pueden utilizar cuando se presentan comentarios irónicos, algunas expresiones inventadas por el autor o algunas frases. Asimismo, se utilizan las comillas para el título de un artículo o también al citar textualmente. Las cursivas se emplean cuando uno quiere presentar algún ejemplo lingüístico. Por ejemplo, bueno, se escribe con B. Esta B está en cursiva. Para resaltar algunos términos que pueden generar confusión, estos son los denominados principios. Principios se encuentran en cursiva. Para presentar algún término técnico, como por ejemplo entorno, que se refiere a todo lo que se encuentra dentro de la organización. También se utilizan las cursivas para los títulos de libros, publicaciones periódicas, nombres de películas, nombres de programas de televisión. En el caso de los romanismos o términos expresados en latín, no se requiere el uso de las cursivas. Si voy a presentar una figura o tabla, el número de la figura, figura 3, el número de la figura, tabla 5, esa F y esa T van a estar con mayúsculas. Estas son las llamados
Las traducciones se colocarán con corchetes y en cuanto a las rayas o guiones, las cortas se emplean de esta forma para unir los términos, las medianas para el signo menos y las largas cuando quiero colocar alguna expresión dentro de la oración que podría significar que está como entre paréntesis. Por ejemplo, Juan dijo, según Carlos escuchó, que hacía mucho calor. Cuando queremos colocar comillas dentro de las comillas se emplean las comillas simples. Para colocar siglas dentro del paréntesis se emplearán los corchetes. Es importante indicar que la hoja a utilizar de preferencia al estar en Perú debe ser A4. Los márgenes superior e inferior, derecho e izquierdo son 2,54. La letra es Times New Roman, 12 puntos, que es por lo general lo que se debería de emplear. APA séptima edición se indica que se pueden emplear otro tipo de fuentes. Pero en este caso, para que todos los alumnos manejen un mismo estilo de fuente, se recomienda que se mantenga la letra Times New Roman 12 puntos. Dentro de las figuras, sí se puede utilizar alguna fuente que ayude a leer mejor esa figura. Es decir, una fuente sin serifas como Calibri, Arial, Lucia, Sans, Unicode. Y el tamaño dentro de la figura puede ser entre 8 y 14 puntos. Todo el texto va alineado a la izquierda, no se justifica, no se centra y existen excepciones para algunos títulos o listas de tablas. La sangría siempre se coloca en la primera línea y es de 1,27. El texto debe estar a doble espacio y existen excepciones solo dentro de las tablas y de las figuras. Asimismo, se deben retirar espacios antes y después de los párrafos, porque el espaciado ya no sería el que corresponde. Ya no sería, por ejemplo, un espaciado doble, sino de 2,5. Por ello es importante retirar esos espacios extras. Las páginas introductorias se numeran y para ello se utilizan los números romanos en minúsculas y a partir del capítulo 1 se utiliza la página 1. Ese número 1 debe estar en arábigos. Veamos aquí algunos ejemplos de lo presentado. Esta es una portada de una tesis. Aquí no se coloca el número de página. Toda esta información debe estar en 14 puntos y esta en 13 puntos. Veamos la siguiente página, numeración 2 romana en minúsculas. Veamos las páginas que continúan. Podemos apreciar cómo se presentan los niveles 1 de APA. En el caso del resumen ejecutivo, no se coloca sangría en el párrafo. Veamos cómo se presenta el abstract, la tabla de contenidos con S y cómo se debe exhibir los niveles 1, 2 y 3 en APA. Toda la tabla de contenidos debe estar alineada. Observemos que aquí no hay texto y que el texto que podría estar en esta zona se encuentra en la parte aquí inferior. Todo tiene que estar bien alineado y numerado. Veamos cómo se presenta la lista de tablas. El número de la tabla en negritas y el título en cursivas, en mayúsculas y minúsculas. Lo mismo ocurre con las figuras. Capítulo 1. Observemos que los números de página se encuentran en arábigos desde el capítulo 1.
en páginas anteriores se encontraban en romanos. Nivel 1 de APA, introducción. 1.1 antecedentes, nivel 2 de APA. 1.3.1, nivel 3 de APA. Observemos que en los párrafos se presentan las sangrías. Todo se encuentra a doble espacio. No existen espacios extras entre los párrafos o entre los textos o entre el título o subtítulo.